Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Nos gozamos en esta mañana, hermanos, y le damos gracias al Señor porque un domingo más nos permite venir delante de su presencia. Un domingo más nos permite, hermanos, a poder venir a buscar de la sabiduría que va a ser un cambio y va a transformar nuestras vidas. Reciban la bendición todos los hermanos que están aquí y oramos también por los hermanos que no han podido venir porque sabemos que tienen muchas cosas que están haciendo, pero oramos para que el Señor abra puertas y puedan cada uno de los hermanos que el enemigo ha querido apartarlos de que no puedan recibir un servicio, Dios trabaja en esas áreas. En esta mañana, hermanos, cuando estaban fluyendo la alabanza, he sentido del Señor que como iglesia debemos declamar a la promesa que Dios nos ha dado. Amén. Dios ha establecido una promesa sobre nosotros, sobre nuestras familias, y muchas veces perdemos el enfoque de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo le voy a pedir a cada hermano, vamos a hacer algo inusual, pero todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en representación de lo que está establecido en la palabra y creemos que cuando actuamos, la palabra se glorifica. Yo le voy a pedir a cada persona que está a nivel familiar que se ponga de pie, todos los que son familias. Se pónganse de pie todo el mundo y reúnanse en familia con familia. Le voy a pedir a mi esposa que venga. Génesis, Daniela, vengan acá. Unifiquen cada familia, grupo, no importa que sean esposos, todos los que son considerados familias. Y los que no estén considerados familias, también únanse a cualquier persona porque somos una familia en Cristo. Los hermanos que no tienen una familia en este momento, únanse, hermano. Cualquier hermano, los que no tengan familia, hermano, venga para acá. Estos dos varones que están, vengan para acá. Cada uno por familias. Venga aquí, hermanos. Ustedes donde quieran. Ok. Yo quiero enseñarle a ustedes algo, hermano, en esta mañana. Quiero que entiendan que cada familia de esta congregación tiene una promesa. Y el enemigo ha hecho algo dentro de la familia que ha permitido que muchas veces la familia se desenfoque. Y que vamos a hacerle hoy una batalla espiritual y vamos a representar delante del Señor que cada familia que estamos en esta iglesia hemos establecido un pacto con el Señor y que no va a haber uno de nuestras familias que no venga delante de la presencia del Señor. Vamos a declarar, vamos a decretar que en nuestra familia va a haber sanidades espirituales primeramente, que no va a haber un hijo, que no va a haber un sobrino, que no va a haber un familiar cercano donde nosotros vamos a decir que no conoce el Evangelio. Nosotros somos embajadores, somos obreros y tenemos el poder y tenemos la autoridad de decretar bendición sobre nuestras familias. Vamos a unirnos a la iglesia completa en oración y el día de hoy vamos a romper cadenas en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús vamos a declarar que el día de hoy se establece un nuevo pacto entre la iglesia, entre la familia y el cuerpo de Cristo. Señor, te damos gracias, Dios amado. Ponemos nuestras manos cada uno sobre nuestra familia, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que la palabra, Señor, que ha sido dada al pueblo, Señor, sea ejecutada en esta mañana, Señor. Todo familiar de nosotros inconverso, todo familiar que se ha desenfocado, que se ha apartado por el poder de la palabra, decretamos bendición sobre sus vidas. El enemigo no tiene poder para separar lo que Dios ha unido. Declaro y decreto sobre cada matrimonio en esta congregación por el poder de la palabra que se levantan hombres y mujeres llenos del amor de Cristo para representar el poder del Evangelio, Dios amado, donde quiera que se muevan. Reprendemos todo espíritu de infidelidad, reprendemos todo espíritu de mentira, reprendemos todo espíritu que vaya en contra de la palabra de Dios. Ponemos nuestros corazones en esta mañana delante de la presencia del Señor. Te pedimos, Dios amado, que rompas ataduras en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que cada hombre por familia, Dios amado, tome la promesa, Dios amado, que tú has establecido, que va a ser cabeza y no cola, que se va a levantar poderosamente como un evangelizador del Evangelio, Dios amado, para rescatar a todo perdido de su familia, Señor. Declaramos este ministerio, un ministerio de la familia de Cristo, Dios amado. No habrá joven, no habrá niño que no se levante poderosamente, Dios amado, para rescatar la promesa establecida, Señor. Gracias te damos, Dios amado, porque sé que has escuchado la oración, Dios amado, de cada hombre, de cada mujer, de cada persona que tiene su corazón dañado, adolorido por las artimañas del enemigo, Señor. Nos derramamos delante de tu presencia, Señor.
Y te decimos, Dios amado, que sea tu palabra el lema, sea tu palabra la unción, sea tu palabra poderosa en este lugar. Que no haya persona que pase a esta iglesia que no reciba, Dios amado, la unción del poder de la palabra. Gracias te damos, Dios amado. Y el día de hoy se rompen una vez más toda atadura del enemigo. Y consagro matrimonios, consagro hijos con padres y declaramos, Dios amado, Señor, que los corazones son limpios y vueltos al arrepentimiento, Dios amado. Gracias te damos, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Quiero recordarle, hermanos, voy a pedir a mi hermana Graviela que venga a hacer el recordatorio un momentico de lo de las damas. Venga, pase aquí un momentico, hermanita. Aleluya, Dios los bendiga, hermanito. Qué bueno es el Señor, aleluya. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en este día? Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Dele gracias ahí a donde esté sentado. Dígale gracias, Señor. Gracias. Derrama tu corazón delante de Él. Aleluya. Derrama tu corazón delante de la presencia del Señor. Y este sábado vamos a estar aquí reunidas las damas con la presencia de nuestro Padre Celestial, y nos vamos a gozar y vamos a recibir palabra. No solamente del pan vivirá no solamente de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Así que este sábado les recuerdo que vamos a estar a las 3 de la tarde aquí en alabanza y en adoración. Nos vamos a gozar. Invite a su vecina, invite a su hermana, a su amiga, invite a cualquier persona que usted conozca en la calle, tráigala a la casa de Dios. Aleluya. La casa y las riquezas son de los padres. Aleluya. Mas de Jehová la mujer prudente. Aleluya. Y para ser prudente, aleluya, tenemos que adquirir la sabiduría que viene de Dios. Porque Proverbio nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor. ¿A quién? A Jehová. Como le digo yo a los niños, el temor. Y esa palabra temor viene cuando adquirimos el conocimiento del Señor. Aleluya. Así que les invito, hermanas, vengan a gozarse en la presencia de Dios este sábado a las 3 de la tarde. Anótenlo, oren por esa conferencia, oren para que las mujeres que traigamos en conversa se conviertan a los pies del Señor. Ayunen, busquen de Dios de día y de noche, de tarde y de mañana. Tenemos que estar ahí orando y buscando de Dios, porque son muchas almas las que están perdidas. Así que no se les olvide, hermanita, con Dios, ¿qué? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Aleluya. Dios la bendiga, hermanita. Bendiciones, hermano. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, hermanos? Vamos a saber, ¿pueden pasar los niños sus clases? Santo es el Señor. Santo es el Señor. Qué bueno es el Señor, hermanos. Siempre me gusta compartir con ustedes mi testimonio para que ustedes entiendan que cómo opera el Evangelio y cómo muchas veces Dios nos motiva y nos enseña para que nosotros podamos ser el ejemplo, para que podamos ser la persona ideal, para que la persona que no conoce a Cristo entienda que verdaderamente hay un evangelio. Esta mañana cuando yo llegué a la iglesia tenía la prédica ya lista y preparada, pero cuando en mi espíritu yo tengo una prédica preparada y llega inquietud a mi vida, el Señor me está diciendo que esa no es la palabra. Y muchas veces me pongo confuso y digo, Señor, ¿por qué si ya tengo una prédica preparada durante toda la semana, llego al último momento de la iglesia y el Señor me cambia la prédica? Pero cuando sucede esas cosas le digo, Señor, gracias, porque me dices una vez más que no es lo que yo quiero, sino es lo que tú quieres. Y eso es importante, que el pueblo de Dios entienda que no es lo que nosotros queremos, sino es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y yo tenía la prédica preparada y cuando el Señor me cambió la prédica me dijo, enfoque. Y dije enfoque, y la palabra de Dios enfoque nos muestra que tenemos que estar con nuestra vista puesta en un punto
para poder ver lo que nuestros ojos pueden discernir. Pero el pueblo de Dios está enfocado, pero a la vez está desenfocado. No sé si ustedes entienden lo que les quiero decir. El pueblo de Dios está enfocado en un evangelio, pero a la vez dentro del evangelio está desenfocado. Porque tenemos que entender, hermanos, que tenemos que ser alimentados por una doctrina sana. Y es lo que está escaseando en estos tiempos. Hay muchas doctrinas, pero necesitamos ser llenos por la palabra de Dios, que es la verdadera doctrina sana que edifica, que transforma y cambia al hombre de Dios. Y cuando el Señor me muestra esta prédica, dije, Señor, enfoque. Y le dije, vamos a enfoque. Y comencé a orar y pedirle, Señor, muéstrame cuál es la palabra que tú quieres que yo le dé al pueblo. Y fui a la palabra y vamos al libro de Tito. He predicado, en muchas ocasiones he tocado temas acerca del libro de Tito, pero me parece que en esta parte vamos a entender cada uno de nosotros cómo el apóstol Pablo, su propósito como apóstol era enfocar o reenfocar lo que ya estaba establecido dentro de las iglesias. En el tiempo que estamos viviendo, la iglesia de Dios necesita ser reenfocada, ¿ok?, en los principios bíblicos. Amén. Cada uno de nosotros conocemos la Biblia, hemos leído la Biblia, entendemos el Evangelio, pero muchas veces no aplicamos en nuestras vidas lo que el Evangelio quiere que nosotros apliquemos. ¿Por qué? Porque recibimos la palabra y esa palabra nosotros la absorbemos, la llevamos a nuestra computadora creada por Dios, pero cuando ese programa llega a nuestras mentes, automáticamente nosotros apretamos el botón de nuestra conciencia humana. Y si la palabra nos dice algo, nosotros entonces la escuchamos en el espíritu, pero nosotros decimos, esa no es la respuesta. La respuesta que yo entiendo es esta. Y cuando nosotros hacemos eso, automáticamente, hermano, erramos. Erramos. Y el apóstol Pablo, en todas las cartas que le enviaba a las iglesias que él había instituido, lo único que hacía el apóstol era motivar, recordar, reenseñar lo que ellos habían aprendido, pero se habían desviado. Le voy a pedir a la hermana Isel, por favor, que comience en el versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Por favor, hermana Isel, si se puede detener un momentico. Dice Pablo, siervo de Dios. Una de las características del hombre y la mujer de Dios es que se convierte en ¿qué? En siervo. Y el siervo, muchas veces le he motivado a la iglesia que entiendan que el siervo está llamado ¿a qué? A servir. ¿Y a servir a quién? A Dios. Si sirves a Dios, cuando tú le sirves a Dios, Dios te va a motivar y Dios te va a enseñar a quién tú tienes que servir para que la obra de Dios sea hecha, como dice la palabra. Dice, conforme a la fe de los escogidos. Cada uno de ustedes que está sentado en este lugar, perdón, somos escogidos. Y estamos seguros que somos escogidos. Y si somos escogidos, somos predestinados. Y si somos predestinados, tenemos una función que hacer. Y si tenemos una función que hacer, es para la gloria y la honra de Dios. Nosotros tenemos que enfocarnos que no estamos en este lugar por pura coincidencia. Que no nos sentamos cada domingo en el templo para solamente escuchar la palabra de Dios. Sabemos que nos sentamos en el templo para recibir sabiduría y esa sabiduría después transmitirla a alguien que no la tiene. Y dice la palabra, dice, no, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La piedad. El hombre piadoso alcanza la gracia de Dios. Continúe, hermana Isel. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios,
que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Espérese un momentico, se dice, debido al tiempo y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor Salvador. En esta semana yo recibí la visita de un pariente de Gaby. Este varón, a la edad de 14 años, recibió el Evangelio. Comenzó a caminar, se apartó. A la edad de 24 años, regresó nuevamente al Evangelio y se volvió a apartar. Y a la edad que tiene ahora, que creo que son 46 años, vuelve a establecer un pacto y un compromiso con el Señor. Cuando yo escuché su testimonio, anoche hablamos hasta las 11 de la noche, y yo escuché su testimonio, una vez más el Señor me reafirmó que Él es un Dios de tiempo. Y Él me decía que Él había nacido la primera vez cuando nació de su madre genéticamente. Y me decía que después nació cuando aceptó a Cristo como su Salvador. Pero después me dijo que después nació también cuando le hicieron una emboscada dentro de un batallón, él es venezolano, dentro de la frontera entre Colombia, y matan a todo el mundo y solamente quedan 2. Y dice que cuando él sale de ese lugar, que él recobra, tuvieron semana y pico y estuvieron ellos caminando en la selva, comiendo solamente las espigas de las hierbas y tomando el agua que encontraban. Él le volvió a prometer a Dios. Y le dijo a Dios que esta vez sí él le iba a servir. Y esta vez él se enfocó. Pero cuando llegó a su ciudad y comenzó a moverse en su vida, en su condición natural de su familia, los primeros días se acordó de aquella promesa que había hecho. Pero después se volvió a olvidar. ¿Le suena eso común, hermanos? Se volvió a olvidar de la promesa y su familia son cristianos y dicen que él estaba con la puerta abierta y llegaron unos hermanos a orar a la casa y cuando estaban orando un expresidiario o un ex malandro, como le dicen en Venezuela, lleno del Espíritu, lo vio que él se asomó a la puerta y dice, varón, ven para acá que vamos a orar por ti. Y él salió y automáticamente cuando él salió, el Señor le dio una palabra y dijo, esta es la última vez que pongo mi mano en ti. Esta es la última vez que pongo mi mano en ti. Dice, cuando él escuchó esa palabra, cayó de rodillas. Y le dijo, Señor, ahora sí. Tenemos muchas veces nosotros que escuchar esa palabra para enfocarnos. Tenemos nosotros que llegar a ese momento, ese punto donde seamos quebrantados para entonces entender que Dios nos ha llamado. Necesitamos nosotros que sucedan esas cosas para enfocarnos en lo que nosotros sabemos que verdaderamente ya Dios tiene establecido en nuestras vidas. Reflexionemos como pueblo de Dios. Que cada uno de nosotros tiene un propósito, hermanos, establecido en esta iglesia. Y el que no vaya a estar en esta iglesia porque Dios lo mueva, donde quiera que usted se mueva, usted tiene un propósito con Dios. Abramos nuestros ojos para que la gloria de Dios sea derramada sobre nuestras familias y le arrebatemos al enemigo todo lo que el campo que el enemigo ha arrebatado de nosotros. Porque simplemente el enemigo ha quitado lo que nos pertenecía por nuestra falta de integridad delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Sígueme, hermano Isel, por favor. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Greta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en la ciudad, en cada ciudad, así como yo te mandé. Espérese, hermana. Miren lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Tito. Le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Para que corrigiese lo deficiente, pero para poder corregir lo deficiente, tenemos que ser eficientes. Un deficiente no puede corregir a un deficiente. ¿Estamos entendiendo? Si nuestra vida está caminando en santidad, tenemos autoridad por la palabra de llevar a aquel que está en una condición apartada del Señor, de traerlo a los pies del Señor. Pero tenemos que estar organizados porque es espiritual.
Amén. Sígame, hermana, por favor. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Vuélvame a parar ahí, por favor, hermana. Dice, a el que fuera irreprensible. Y cuando cuando él menciona la palabra irreprensible, está diciendo claramente que no puede haber nada en la vida de esa persona que pueda ser traído por una condición que no vaya acorde a lo que te dice la palabra. Amén. Habían sido motivados por la palabra y dice, tiene que ser irreprensible. Quiere decir que tú no se te puede decir, mira, tú estás bien en esto, pero en esto estás mal, porque se te está reprendiendo. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Espérese, hermana. Dice el obispo, pero hay una parte en la Biblia donde nos enseña que dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Porque las personas piensan que el obispo es solamente el que se para frente al púlpito. Usted está nombrado rey y sacerdote, y un sacerdote es un obispo. Lo que nos dice la palabra aquí es que cada uno es responsable de su testimonio. Si tú te enfocas en lo que está establecido en la palabra, tu testimonio va a ser irreprensible. ¿Estamos escuchando, hermanos? Queremos una iglesia que sea irreprensible. Que solamente sea Dios el que nos dé la sabiduría para hacer las cosas como nosotros debemos de hacerlas. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Espera un momentico, hermana. Dice, retener la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Si desde el principio nosotros se nos ha enseñado una palabra y si Dios nos muestra a nosotros claramente que dicen que de aquí no se puede quitar ni un punto, ni una coma, que debe ser ejecutada tal como dice en la palabra, ¿por qué muchas veces nos desenfocamos y hacemos lo que va opuesto a la palabra? Si nos desenfocamos, nos vamos a convertir en personas que tenemos que reprimir, reprensibles. Amén. Sígame, hermanita Isel, por favor. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Los contumaces son personas, hermanos, que escuchan algo que es justo, pero aunque lo escuchan y aunque están convencidos, no lo hacen. Se te dice la verdad, se te aplica la palabra y se te exhorta a que cambies tu comportamiento, pero eres contumaz. Te entra por un oído y te sale por el otro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios, el Señor, Cristo vino con un propósito de que cada hombre pudiese verlo a Él en carne para que creyese. Porque ahora sí no eras el Dios que se manifestaba solamente a aquellos hombres escogidos. Se manifestó en carne a todo hombre e hizo milagros y prodigios para que todos nosotros creyésemos. Amén. No hay oportunidad ahora de decir que no existió, que no hubo, que sí existió y existe y vive en nosotros. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Dice la palabra, repréndelos. Él está enviando a Tito diciéndole cómo él debe actuar con ese pueblo. Muchas veces nosotros como iglesia, por razones, digo yo, éticas, tenemos temor de un hermano a nivel sacerdotal, de sentar al hermano y reprimirlo y decirle: hermano, usted no está bien, por tal de que el hermano no se sienta mal. Pero si usted hace eso, hermano, no está haciendo absolutamente nada.
¿ok? Absolutamente nada en el beneficio del crecimiento espiritual de esa persona. Pero tenemos que ser sabios cómo lo hacemos. Tenemos que hacer cuando traemos a una persona delante de la presencia del Señor para edificarlo, no para destruirlo. Tenemos que usar el poder de la palabra para poder motivar a esa persona. No puede ser mis propios conceptos, ni puede ser lo que yo creo. Todo hombre y toda mujer en su condición de hijo de Dios tiene en esta Biblia la medicina para su enfermedad espiritual. Cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos pasando por una tribulación, tenemos la medicina. Cuando nosotros tenemos una necesidad espiritual, tenemos la medicina. Cuando necesitamos ser reprendidos, tenemos la medicina. Solamente debemos usar lo que está establecido aquí para que no nos convirtamos en jueces, ¿ok?, del hombre, sino que sea Dios el que juzgue. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana, por favor? No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Espérese, hermano, vamos a leer ese último versículo y se dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué nos dice la palabra? Que el conocer a Dios no es sentarse en la iglesia. Porque si no, el evangelio fuera un pancito dulce de comer. Si sentarse en la iglesia fuera conocer a Dios, entonces todo el mundo quisiera conocer a Dios. El propósito de Dios con el hombre y la mujer que conoce a Dios es doblegarlo, enseñarle obediencia. Si el hombre de Dios y la mujer de Dios entienden ese principio, entonces sí conocen a Dios. Cuando tú en obediencia vienes delante del Señor y reconoces tus defectos y tus errores y te arrepientes, entonces sí conoces a Dios. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina, hermano? ¿Qué es la sana doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina? La palabra. Por eso nos basamos y entendemos que no podemos salir ni a la derecha ni a la izquierda. Es la sana doctrina, la palabra. Siempre y cuando usted esté usando esto, usted puede combatir a cualquier persona. Pero si usted coge esto y al lado de esto pone un libro que representa la opinión personal de alguien y usted comienza a comparar la Biblia con la opinión personal de alguien y usted entiende que en ese libro quizás haya algo que tenga más poder que lo que está en la palabra, usted está errado. Por eso hay muchas personas que leen libros y las personas representan en un libro lo que tienen en su interior. Y las personas llegan a convencer a otras personas por un libro. Y después las personas se olvidan de lo que dice la palabra. Manifestaciones, formas de pensar, comportamientos de hombre guardados dentro de un libro para que otras personas llenen el vacío que no le puede llenar la Biblia. Muchas personas se quieren motivar y buscan un libro que lo motive de una persona usada por Dios, donde la persona le va a enseñar a través de ese libro, ¿ok?, cómo romper una maldición generacional, o cómo levantar un espíritu caído, o cómo ser un motivador de las personas cristianas. Para usted motivar a alguien tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Usted se puede leer cuantos libros que usted quiera. Usted quizás pueda a través de un libro aprender, ¿ok?, cómo motivar a una persona.
Pero de motivar a llenar el vacío hay un tramo bien largo, porque ustedes lo motivan, sale para su casa, llegó a su casa, se sentó, ¿ok? Y a la cuestión de 2 o 3 horas usted se le olvidó la motivación y se volvió a envolver en lo que el enemigo quiere, que nos desenfoquemos. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Espérese. Esto es para las ancianas. Las ancianas que han conocido el Evangelio deben enseñar que a las mujeres jóvenes amar a sus maridos. Amar a sus maridos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Por qué tienen que ver? ¿Qué tiene que ver una anciana amar a sus maridos? La Biblia dice, ok, que por el testimonio de una mujer sabia, el marido se convierte. Dice la Biblia, si una mujer tiene un marido que es inconverso y esa mujer opera en los principios bíblicos, va a hacer que su marido venga delante de la presencia del Señor. Lo va a hacer porque va a reflejar el amor de Cristo. Lo va a reflejar. Y queremos nosotros, cada uno de nosotros, que por eso oré con la familia, que cada familia aquí se unifique y se hagan uno solo en los matrimonios. Porque una familia fuerte es poderosa delante de la mano del Señor. Amén. Hijos y descendencias. Amén. ¿Qué aquí sigue diciendo la palabra, hermana? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo tiempo como ejemplo de buenas obras. Espérese. Dice, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. ¿Quién? A los jóvenes. Muchas veces nosotros queremos que nuestros jóvenes tengan un comportamiento acordando la palabra y nosotros en nuestros hogares no le enseñamos el comportamiento que queremos que ellos aprendan en la iglesia. ¿Sí o no? No nos comportamos como dice la palabra, pero queremos que nuestros hijos se comporten. Muchachos, tienes que comportarte. Yo no sé a qué tú vas a la iglesia. Y la vieja tira caldero en la casa. Y si el hombre no anda acusado, le da con la tabla de planchar. Pero quiere que tu hijo enderece. Digan amén, hermanos. Cuando se habla de las damas, hermanos, como que hay un silencio que vaya, que como que se hace una pared. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el esposo y la esposa tienen que ser el reflejo, el espejo, la verdad, el comportamiento del Evangelio en su hogar. Amén. Para no hacer recargar mucho, pero voy a mencionar de nuevo porque esta conversación que tuve con este varón ayer me llenó y me enseñó que Dios es un Dios misericordioso y muchas veces tenemos similitud, ¿ok? En la forma como Dios nos llama. Este varón también padece o padecía o está en el proceso de no padecer más un problema de carácter. Y yo decía, pero es que yo también estaba ahí. Es que yo creo que no voy a poder. Y digo, sí vas a poder, porque si yo lo pude hacer, tú puedes hacerlo también. Él es un ex militar de 20 años. Y aparte de ser un ex militar, es abogado. Y saben que los abogados, el que le dice una cosa que no, se lo quieren comer. Amén. Y entonces cuando él me dice, lo único que yo le pido a Dios es que Dios pueda transformar mi carácter. Y le digo, si le crees a Dios, Dios va a transformar tu carácter. Y le di un testimonio de un mío, y yo se lo digo a la iglesia, hermano, porque yo quiero que ustedes entiendan que ninguno estamos exentos en un momento de pecar. Porque ustedes dicen, no, quizás el pastor. No, Dios a cada persona les da la herramienta necesaria para que glorifique el nombre de Dios a través de un cambio de comportamiento en nuestras vidas. Y yo le decía a él y él se reía y él decía, pero yo no puedo creer eso, porque él me miraba la cara y me miraba mi comportamiento en la casa y me decía, pero tú no pareces eso que tú estás diciendo. Le digo, ahí es donde está la gloria de Dios. Amén. Ahí, y no me da temor, hermano, ni de testificarlo aquí, ni de testificarlo delante de 5,000 personas, porque el testimonio salva a aquel que se está hundiendo en el barro.
Amén. Y yo le dije, la última vez que yo me puse bravo con mi esposa, me puse bravo con ella de una manera, pero yo le entendí que el enemigo lo que quería era desenfocar el evangelio en mi familia. Y que mi esposa es la otra mitad mía. Y que yo la amo y que es la madre de mi familia. Y discutí con ella una discusión de esa, pero con yo casi roto por dentro. Y entré al closet de la casa, me quité un jean nuevo que tenía y agarré el jean y le hice ra, ra, y lo hice como si fueran tiritas. Lo doblé, muy eso porque soy organizado, y fui y lo eché en la basura. Me puse otro pantalón y salí con la cara sonriente. Pero no descargué la frustración en mi esposa. Y cuando yo hice eso me di cuenta que había crecido espiritualmente. Que ya tenía la condición de poder manejar mi lengua delante de mi esposa. Y parece algo insignificante, pero cuando usted pueda escuchar a su esposa, y aunque no esté correcta, o el esposo a la esposa, y no esté correcta, y usted no entre en un conflicto como se usaba, como se hacía cuando estábamos en el mundo, ya usted ha crecido espiritualmente. Ya usted ha crecido espiritualmente, aunque todavía no haya llegado a la meta. Amén. Y eso, el enemigo, cada vez que usted da un paso así de fe, creyéndole a Dios, el enemigo se pone bravo. Y va a querer siempre buscar otra área de su vida para entonces volverlo a pinchar por ahí. Amén. Pero entre más te pinchan, ¿ok? Entre más el enemigo trata de molestarte, más tú te das cuenta en tu espíritu cuáles son las áreas débiles que tienes que fortalecer. Y según tú vas fortaleciendo, tú vas creciendo. Y según tú vas creciendo, vas dando frutos. Y entonces donde quiera que llegas, las personas pueden ver la luz de Cristo en tu vida. Porque lo que está oculto, dice la palabra, que sale a la luz. Lo que tú haces oculto en tu casa creyendo que nadie ves, no puede haber bendición en tu vida porque estás operando a la forma que el enemigo te maneja. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanos? En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Oiga eso, hermano. ¿Está oyendo lo que dice la palabra? No lo digo yo. ¿Quién es el adversario de nosotros? Como dice un pastor, el innombrable ese. Ese es el adversario y cada uno sabemos que lo tenemos. Es tu adversario que quiere que tú te desenfoques en lo que ya tú conoces. Tú sabes que en el evangelio hay bendición, hay paz, hay gozo. ¿Y por qué entonces muchas veces cualquier condición de nuestra vida nos impide gozar de ese privilegio? ¿Sí o no? Amén. Tenemos que andar en esa condición todo el tiempo porque nosotros ya hemos ganado la batalla como pueblo de Dios. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Oye, hermano, eso sí es dura, pero sígame para adelante, porque entonces se me van a ofender los hermanos. Dígame. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado por la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Dice, hermanas, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Todos los deseos que nosotros conocemos, que teníamos antes, que ahora el Espíritu Santo nos muestra claramente que no van acorde a lo que está establecido en la palabra. Todos lo sabemos. No hay que decírselo, no hay que enumerarlos por nombres ni codificarlos. Sabemos verdaderamente, hermano, cuáles son los deseos mundanos. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Celoso de qué, hermanita? De buenas obras. Nosotros tenemos que ser celosos de las obras que nosotros hacemos, porque las obras que nosotros hagamos, otras personas las están mirando. Somos el foco, cada uno de ustedes que están en esta iglesia, son el foco del inconverso que está cerca de usted. Porque el inconverso tiene que ver en usted una particularidad que no va acorde con la de él. Y si usted es similar o semejante al inconverso, usted no va a ganar a nadie. Ni el evangelio va a tener poder en usted.
Porque si el inconverso habla y es chismoso y opera de esa manera en el centro de trabajo, ¿cuál diferencia entre usted y el cristiano? Si en una tribulación económica usted se pone y usted dice y habla del país y que esto y que la cosa está mala, eso, el inconverso también dice lo mismo. Pero si usted cuando en su tribulación económica eso usted dice, gloria a Dios porque Dios es mi suplidor, esa solamente palabra, va a hacer una diferencia automáticamente en la persona que no conoce el Evangelio. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. ¿Qué dice? Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Te está diciendo la palabra claramente que a todo el mundo predícale el Evangelio con autoridad. Con autoridad. No con autoridad gritando, sino con autoridad en una palabra de amor, profetizándole a una persona el plan de salvación que hay cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y estamos en un centro de trabajo y tenemos 10 personas que trabajan con nosotros, pero por problemas de religión tememos y nos sentimos minimizados, porque quizás si le hablo de Cristo, quizás como aquí en el centro de trabajo no se permite, ¿ok? No puedo decir nada por temor a ofender a la persona. Usted dé la palabra, porque si dice la palabra claramente que Dios es el que pelea por usted, Dios va a pelear por usted. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sígame, hermana Isabel, por favor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dice la palabra que se sujeten a los gobernantes y ¿qué? Y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. En esa área el pueblo de Dios se ha desenfocado. Obedecen quizás en la iglesia, obedecen quizás al pastor, obedecen quizás a un tipo de ley, pero cuando llegan a su centro de trabajo son súper desobedientes. Quieren instituir en un centro de trabajo donde se te está pagando a ti por lo que tú haces, lo que tú entiendes que se debe hacer. Si tú estás en un lugar y en ese lugar tú entiendes que las cosas no funcionan, órale a Dios para que Dios te mueva para otro trabajo. Pero no seas foco de conflicto ni de contender con una persona que tiene un plan establecido para ese trabajo. Porque automáticamente te vas a convertir en un desobediente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Síganme, hermana, por favor. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No, hermana. Con los hermanos de la iglesia, dice ahí. Te está leyendo la Biblia mal. Sino amables y mostrando toda mansedumbre para con todos los hermanos de la iglesia. Porque así debe ser, ¿no, verdad? No. Vamos a recordar eso de nuevo. Que a nadie difamen y que no sean pendecidos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Fue algo lo que el pastor Mike estaba diciendo, ok, que tenemos nosotros como iglesia, ok, que preocuparnos por cada persona, aun si no es de nuestra congregación. Muchas veces nos sentimos amarrados porque no tenemos la condición de poder hacerlo, pero por lo menos oremos. Por lo menos oremos para poder hacer fuente de bendición. Muchas veces no podemos, pero sí nos mantenemos pendientes a ver cómo nosotros podemos solucionar la situación. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Enfoque. La iglesia, nosotros como cristianos tenemos que enfocarnos en no perder la visión que Dios nos dice. Dice, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Enfoquemos, iglesia. Síganme, hermana. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Espérese, hermana. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente. No es que tenemos una restricción, dice abundantemente. En todo lo que Dios nos da a nosotros, hermano, nos los da abundante.
Y entonces nosotros nos restringimos personalmente. Dios te da una casa y dice, ay, el Señor me dio una casita. Dios te da un carro. No, el Señor me dio un carrito. Dios te da salud. Sí, yo estoy bien. Y entonces minimizamos la bendición de Dios. Dios te dio una casa y la que te dio tiene que ser grande delante de la presencia del Señor, porque el Señor dice en su palabra que Él te dará techo. Y todo techo viene de Dios. El que te cobija, pago, no pago, rentado, viene de Dios. Y entonces una persona, si se pone a un nivel comparativo y mira donde tú vives y después tú vives donde vive otro, ya tú te sientes que la casa que tú tienes, ¿ok?, no tiene las condiciones que tú quisieras tener, pero tú sí quieres tener la casa que tiene el otro. Y entonces no tienes paz, no tienes gozo, porque estás anhelando algo que todavía no ha sido el propósito de Dios que tú lo recibas. ¿Es así o no, hermanos? Tenemos que ser cuidadosos, enfocarnos que si tenemos, como decía el apóstol Pablo, si en escasez, glorifiquemos a Dios. Si en abundancia, glorifiquemos a Dios. Enfoquémonos que Dios dice en su palabra que Él nos dará todo y dará a cada uno acordando su qué. Acordando su qué. Su medida. Cada uno tenemos una medida espiritual la cual el Dios tiene que llenar en nosotros, porque si nos da mucho, nos engrandecemos. ¿Sí o no, hermano? Si nos da mucho, nos engrandecemos. Hay personas que cambian hasta la forma de caminar. ¿Sí o no? Cuando comienzan un negocio, caminan así. Y cuando, hermano, el Señor le bendiga, caminan así, entonces miran así, que tú dices, parecen un artista de cine. Amén. Y eso parece también con los pastores. El día que ustedes me vean con la cabeza levantada, me dan con una tabla. ¿Ok? ¿Saben por qué? Porque estamos esperando que Dios haga algo en nuestra vida. Y tengo que mantenerme delante de los ojos del Señor. De la misma manera que el Señor me usó desde el principio. Y ustedes son mis hermanos, son el cuerpo de Cristo. Si yo hago algo dentro de la iglesia que minimice la gloria de Dios y que ya yo me crea en un momento determinado que soy yo, recuérdeme la promesa. No hable mal de mí, recuérdeme la promesa. Pastor, acuérdese de la promesa. Acuérdese de donde Dios lo sacó. Y cuando usted me recuerde eso, el Espíritu que mora en mí me va a decir, recuerda que el grande y el poderoso soy yo, no tú. Tú eres un instrumento. Amén. Y Dios pone y Dios quita. Y si ustedes hacen eso, me van a edificar. Pero si yo lo hago con ustedes, también lo voy a edificar. No se me pongan bravos. Yo doy bandera blanca para que hagan, pero yo creo que si somos una familia en Cristo, tienen que tener derecho también a que si yo los reprendo, ustedes acepten una palabra en el amor en Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanita, por favor. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Quién es heredero de Dios, hermano? Hermano, pero si somos herederos de Dios, somos herederos del hombre más rico del mundo, del ser creador del universo. Pero ¿lo creemos? No lo creemos. No lo creemos porque si la cuenta de banco está tristona y no da, hermano, nos arrugamos todo. Se nos quita el deseo de comer, algunos de bañarse, y a uno le da depresión para dormir. Hay unos que cuando no tienen dinero le da una dormidera tremenda, hermano. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hemos entendido que somos herederos de una promesa. Pero es que nuestra promesa no es terrenal, sino es espiritual. Si tú sabes que el lugar donde tú vas, ya tú tienes, como dice el Señor, que voy a preparar casa, y tú sabes que tienes riquezas y que vas a vivir solamente glorificando el nombre de Dios, ¿por qué te sientes mal en esta transición que estamos haciendo nosotros? Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para alcanzar la promesa que sabemos que vamos a llegar. Lo sabemos, hermano. Pongámonos esto en nuestra mente y sembrémoslo en nuestro corazón, que sí vamos a alcanzar la promesa. Que el día de mañana es incierto, pero el día de hoy tenemos que vivirlo acordando, como dice la palabra, en gozo, en amor y con fraternidad entre uno de los otros. Es fácil, no es difícil, hermano. Todavía salimos de aquí y no lo creemos. Todavía salimos de aquí de la iglesia y usted pone el radio y le hablan del plan de Obama y el problema que están sucediendo eso, pues yo no oigo en el radio. Entonces ya usted, todo eso que recibió hoy, lo dejó ir. Y llega a la casa y si el hombre es medio nervioso, dice a la mujer, te dije que ya no tenemos ni para pagar la luz.
Y tú dando el diezmo en la iglesia, tú estás loca. Ríanse, hermano. ¿Sí o no? Cuidadito con dar algo que estamos bien apretaditos. Pero en ese crecimiento vamos nosotros, hermano. Sabemos que aquí en esta iglesia le hemos creído al Señor. Amén. Le hemos creído al Señor. Y de la abundancia que recibamos de Dios, de esa abundancia nosotros vamos a poder bendecir. Pero el que no siembra, no recoge. Esa es la palabra. Sígueme, hermano Isel, por favor. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. En estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, y las genealogías, y las contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y son sin provecho. Espérese, Manicel. Dice, pero evita las contenciones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Muchas veces nosotros como pueblo de Dios conocemos el Evangelio, la palabra se nos ha dada, y entonces nos topamos con un hermano que está envuelto en una religión y nosotros queremos predicar el Evangelio. Y si el hermano o la hermana no está acorde con lo que nosotros estamos diciendo, hermano, hasta lo maldecimos. Y decimos, y de que aquel que está perdido, que haciendo y que esto, pero la Biblia dice que tú tienes que ser amoroso con cualquier persona, ¿ok? Que esté confundida. Porque hay muchas personas que están confundidas por doctrinas. ¿Por qué? Porque no van, como le dije al principio, pues totalmente por lo que está establecido en la palabra. ¿Ok? Y entonces no nos debemos envolver en ningún tipo de disputa, de problema ni de discusión con alguien que todavía Dios no le ha abierto los ojos ni los oídos para entender el verdadero evangelio. Solamente tenemos que predicarles el plan de salvación y hasta ahí. Si la persona recibe bien y si la persona no recibe también, porque si no nos convertimos igual que ellos. Tenemos que tener un enfoque. Cuando tú te topas a una persona que no está operando acordando los principios de la Biblia y tú les presentas el verdadero evangelio y tú ves que no entiende, y si no entiendes, déjalo. Si esa persona vuelve a ti de nuevo, manifiesta el amor en ellos. Manifiesta el amor en ellos, que ellos van a entender. Pero si tú las reprendes y las apartas, automáticamente estás diciendo verdaderamente que el amor de Cristo no está en ti. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Ok. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Desechar no dice que lo expulse, sino que deseche su condición terca. ¿Ok? Al hombre que causa división, dice amonestación, deséchalo. Como no gastes tu tiempo, ¿ok? En algo que es contención, que no va a entender en ese momento. Amén. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca porque está condenado por su propio juicio. Amén. Sigue, hermana, por favor. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales, con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para que los casos de necesidad, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saludan a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Esta prédica, hermanos, ha sido dada para que nosotros como iglesia entendamos el enfoque que debemos tener como congregación y como pueblo de Dios. El Señor me motivó a este libro, ¿por qué? Porque ahí yo veo que recopilamos, que hay claramente cuál es el principio y cuál es la forma en que Dios debe manejarse, ¿ok? Con nosotros como congregación y como iglesia. Amén. Si nosotros operamos de esa manera, hermanos, vamos a ser o somos una iglesia saludable. Y si somos una iglesia saludable, vamos a servir de ejemplo para que las personas que vengan enfermas espiritualmente puedan recibir la palabra de salvación. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo les voy a pedir, hermanos, que cada uno de ustedes incline su rostro y que tomemos un momento de que podamos
revisarnos interiormente a través del Espíritu. Y que si algo nosotros tenemos o algo el Señor nos ha mostrado, que necesitamos reedificar, que necesitamos cambiar, que necesitamos que Dios nos dé la fortaleza o que nos dé una palabra poderosa para poder cambiar, clamemos a Dios que haya un arrepentimiento genuino en esta mañana para cada uno de nosotros. Porque todos en un momento determinado necesitamos ser restaurados por el poder de la palabra. Necesitamos reenfocarnos en nuestra condición espiritual. Necesitamos decirle al Señor: Señor, heme aquí. He entendido que he pecado contra ti, Dios amado. He entendido que hasta el día de hoy, hasta esta mañana, he vivido con una condición que no he podido yo, Dios amado, batallar por mi propia fuerza, pero la voy a poner delante de tu presencia. Voy a poner delante de tu presencia, Dios amado, todas mis necesidades. Voy a poner delante de tu presencia, Dios amado, todas mis debilidades. Voy a poner, Señor, delante de tu presencia todos mis planes y mis proyectos para que seas tú bendiciéndolos. Que nada en mi vida, Dios amado, que nada de lo que yo haga, que nada de lo que yo hable, que nada de lo que yo tenga instituido para hacer en mi futuro sea por mí, sino sea por ti, Señor. Padre, te pido en este momento, Dios amado, una bendición, Dios amado, para cada familia.